Ya. Vamos a trabajar entonces lo que es un servicio DNS. Para ello vamos a requerir tener, aparte del servidor LAMP que tenemos preparado con el sitio web, que era un servidor Ubuntu, o CentOS, el que tuviesen como servidor LAMP, vamos a preparar lo que es el Windows Server 2016. Este Windows Server 2016 va a poder, adelante, va a poder resolver lo que son las búsquedas DNS, eh, y hacer que apuntemos nosotros a las direcciones IP, tanto públicas o privadas que tenga nuestro servidor web. Entonces, eso nos va a facilitar un poco lo que es la búsqueda a través de dominios dentro de Internet. Por ejemplo, ahora tenemos un servidor corriendo, ya, expliquemos un poco la topología, que es un servidor LAMP, que ya lo preparamos con un sitio web que graba, que inserta con base de datos, que lo vimos hace un día, un par de días atrás, ¿cierto? El servidor web yo lo veo por través de una IP pública, ¿cierto? Una IP pública y hay un sitio corriendo que es el que implementamos, que es justamente el que tenemos aquí de muestra. ¿Ya? Si nuestro sitio web que conecta con una base de datos, ¿cierto? Y que inserta una base de datos local dentro del mismo servidor. Esto ya sea un servidor LAMP, no importa si es un Ubuntu CentOS, da lo mismo, ¿cierto? Es un LAMP. Ahí está nuestro sitio, ¿cierto? Está corriendo y lo busco a través de una dirección IP pública y yo llego hacia ese destino, ¿cierto? Llego hacia el destino. Ahora, esto yo quiero que se me facilite haciendo que en vez de buscarlo por una dirección IP pública, lo busque por un nombre. Entonces, para ello, ahora requiero hacer la implementación de un segundo servidor, ¿ya? Que es el NS1, que nosotros planteamos ya que va a ser un Windows Server 2016 y que va a tener el rol de búsqueda DNS. Entonces, para ello, aquí tenemos, ¿cierto?, nuestro Linux Ubuntu o CentOS que usted tenga con el sitio web corriendo, el cual tiene dos direcciones IP, una pública y una privada, ¿cierto? Nosotros llegamos por cuál dirección desde el exterior, la pública, ¿cierto? La pública, desde la página remota, y veo la página web que tiene. Hasta ahí es lo que hemos hecho. Pero ahora yo quiero llegar por un nombre, no por IP, por un nombre. Entonces, voy a tener que implementar una segunda máquina. Y esa segunda máquina es un Windows Server 2016, ¿ya? Que también va a tener una IP pública, una IP privada, ya una instancia de DNS, pero va a tener el rol DNS, resolución de objetivo. Exacto, objetivo. Ahora, en vez de llegar, ¿cierto?, desde un PC por la IP pública a través de mi navegador, llegar a esta máquina y ver la página web, yo lo que quiero es ir por un nombre. Por un nombre. Entonces, ese nombre debo preguntárselo a alguien y que me diga que ese nombre hace referencia a una IP. Entonces aparece Windows Server 2016 en AWS. Ya, esta es una topología de vuelta nomás para que entendamos. ¿Ya? Windows Server 2016, IP pública privada, igual que esta, IP pública privada, que va a tener un servicio, un rol DNS. Este servidor, le vamos a implementar el rol DNS, un rol, y vamos a crear un dominio, un nombre de dominio. El nombre de dominio, el inicial, siempre es un nombre que va a representar la organización, organismo que vamos a tener nosotros configurado. Y ese primer nombre de dominio es punto local, siempre punto local. Por lo tanto, que yo puse un nombre ficticio de una organización, nube.local, así se va a llamar mi dominio. Este dominio inicial, siempre el nube.local o el dominio.local que usted cree, va a apuntar a la máquina. Eso quiere decir que nube.local va a apuntar a la dirección privada de la máquina. Es una búsqueda interna, ¿cierto? Interna. O sea, sabemos que nuestro servidor, el nombre que va a tener va a ser NS1. NS1, ¿cierto? NS1. Entonces, nube.local, creo el dominio nube.local en el DNS y luego redirecciono a un nombre. Es decir, ns1 nube.local es lo mismo que apuntar al Windows 2016. Aquí IP privada, porque esta es una pregunta interna. Interna. Ya, cuando tengo esto creado, ya puedo empezar a crear ahora los dominios públicos. Siempre se comienza con un dominio privado, interno, para que se busque a sí mismo el servidor. Y eso se denomina punto local. Punto local. Siempre comienzo con un punto local. ¿Ya? Después de ello, cuando tengo que crear un punto local y la máquina ya se conoce por un nombre a sí misma en un entorno privado, puedo crear un dominio público. Y ahora creo el dominio, por ejemplo, .net, .cl, .com, .org, que son de acceso público.
Los puntos locales son de acceso privado, interno, dentro de una red interna. Creo sitio.net, sitio1.net. Este es un nombre de fantasía, puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Domino, sitio1.net. Y luego, que tengo sitio1.net, hago los redireccionamientos para dónde quiero enviar esto. ¿Qué empiezo a crear los distintos redireccionamientos? Por ejemplo, quiero redireccionar el tráfico web a través del puerto 80 y le digo que cuando busquemos el nombre www.sitio1.net va a apuntar a la máquina Linux Ubuntu. ¿Ya? Linux Ubuntu. Esto, ¿cierto? Esto va a apuntar a la dirección IP privada, porque con él están juntos, están en una misma red privada. Entonces, cuando yo haga el redireccionamiento, www.sitio1.net me va a apuntar a la IP privada de esta máquina. ¿Ya? Cuando yo haga el redireccionamiento ftp.sitio1.net, que voy a buscar el servidor de archivo, va a apuntar también a la dirección IP privada. Por ejemplo, cuando haga en la búsqueda mysql.sitio1.net, también va a apuntar a la IP privada. Y lo que va a apuntar ahí, para diferenciar cada uno de ellos, porque es la misma IP privada, es un número de puerto. Así de diferencio, ¿cierto? Entonces, aparte de la IP privada, en el caso de el primer dominio, lo que yo voy a apuntar es al puerto, por ejemplo, 80. Cuando busque sitio1.net, voy a apuntar a la IP privada y al puerto 80 de esa máquina. Entonces tengo el primer redireccionamiento. Cuando quiera apuntar al FTP, voy a apuntar al puerto 21. ¿Ya? Aquí apunto al puerto 80. Ahí sí. Puerto 80. Perdón. Puerto 80. Puerto 21. Y por ejemplo, si quiero apuntar al motor de base de datos, apuntaría al puerto 3306, que es MySQL. Entonces, cada puerto me va diferenciando una búsqueda distinta. Y así voy. Entonces, sitio1.net, dominio público, que llame a www.sitio1.net, va a llamar a la IP privada, puerto 80. FTP sitio1.net va a llamar a la IP privada, puerto 21. MySQL sitio1.net va a llamar IP privada, puerto 3306. ¿Y por qué a la IP privada el DNS la va a llamar? Porque están juntos en la misma red. Si este servidor hubiese estado en AWS, perdón, en Azure, debo apuntar no a la IP privada, a la pública. Siempre cuando es desde el exterior, apunto a un dominio a la IP pública. Cuando están juntos los servidores, apunto a la IP privada. Exactamente. Porque ¿qué sentido tendría de que él fuese a apuntar a la IP pública? Sería casi salir de la red y volver nuevamente, po. Es un doble trabajo. Si está en su misma red, búsquelo él por la IP privada. ¿Ya? Y así voy, haciendo redireccionamiento. Y si tengo una tercera máquina, otro servidor web, los voy apuntando a uno y a otro a través de la IP privada y además del puerto. ¿Vale? Ya, cuando tenga esto listo, ¿cierto? Voy a poder ahora hacer la consulta del exterior. Entonces, por ejemplo, acá en Azure voy a tener un Windows 10 o de cualquier lugar del mundo un Windows 10 y lo que debo hacer es que este equipo, que también tiene una IP privada o pública, ya llegue a buscar el sitio web que está aquí, po. Y cuando pregunte él por www.sitio1.net, lo primero que va a hacer es ir al DNS. Al DNS, ¿por qué IP del DNS le va a preguntar? ¿Por la pública o privada? ¿Cómo llega al DNS? La pública. ¿Cómo llega? Por la pública, porque viene del exterior. Él llega por la pública. Por lo tanto, cuando me preguntan a mí qué dirección debo poner de DNS en un equipo que está fuera de la red, ¿qué IP? ¿La pública o privada del DNS? La pública del DNS. Yo llego con la pública del DNS, ¿ya? Llego aquí, veo el redireccionamiento y acá adentro me manda a la privada del otro servidor. Entonces, eso es para que no se confundan, lo tengan claro. Cuando venimos del exterior siempre vamos por la pública y luego por la privada. Pero, por ejemplo, si este Windows Server
yo le quisiera apuntar a un servidor web de otro lugar, de otra nube, tendría que hacerlo a la IP pública del otro servidor, ¿cierto? Porque no está en su mismo entorno, ¿ya? Cuando están juntos siempre se preguntan por las IP privadas, él a él por la IP privada y viceversa. Cuando le pregunta a una máquina que está fuera de la red es por la pública, ¿ya? Con eso ya tenemos claro un poco cómo trabajar. Así que para este esquema, para este ejemplo de lo que va a hacer un DNS, vamos a montar, ¿cierto?, el rol DNS en un Windows Server 2016, hacer el dominio local primero, que se apunte a sí mismo, y luego el nombre de fantasía para que apunte a la otra máquina con distintos redireccionamientos, para llamarlo de distintas formas, ¿cierto? Ya cuando tenga esto listo, voy a la otra máquina de prueba y aquí lo que debo hacer es simplemente ponerle qué valor ahí, la IP pública del servidor DNS para que le resuelva cómo encontrar a esta máquina. ¿Ya? Yo igualmente yo puedo seguir visitando el sitio web directamente por la IP pública en mi navegador, pero quiero hacerlo más cómodo, lo hago por un nombre. Y al hacerlo por nombre requiero al DNS funcional. ¿Ya? Así que para eso, ¿cierto? Para hacer ese esquema, necesito el Windows Server DNS para poder llegar a este sitio que tenemos creado en el LAMP de la semana anterior. Entonces, vamos a preparar el servidor DNS que se va a llamar NS1. Recuerden que nuestras máquinas van teniendo un nombre específico, ¿ya? Una estructura de nombre, y este servidor, ya el que vimos la semana anterior y que tenemos los videos, es el NS2. Y el NS1 que no está creado todavía va a ser el DNS. Así que necesito crear, ¿cierto?, el servidor. Si tengo una copia master o una plantilla, lo puedo hacer de una plantilla, ¿cierto? De hecho, ni siquiera necesito una plantilla porque el servidor no tenemos nada, ¿cierto? Está limpio, no tiene ninguna configuración. Así que puede hacer uno nuevo si quiere en Windows Server. No hay problema. Cuando nosotros hacemos plantillas, cuando ya lo estamos configurados, ¿cierto? Lo queremos empezar con un rol instalado. Los LAN, por ejemplo, o ya es servidor de base de datos, o ya es servidor DNS. Pero si tú no lo tienes, hazlo de cero, ¿no? No es necesario hacer una copia del mismo. ¿Ya? Si lo único que hicimos nosotros hace un par de semanas atrás fue crearlo y nada más, no tiene nada, entonces puedes hacerlo de nuevo. ¿Ya? Es un Windows Server 2016 de tipo base, el que tienes que crear. ¿Ya? Base. Si lo tienes como plantilla, bien, si no, lo hace base. ¿Ya? Si lo quiero hacer, por ejemplo, nuevo, ¿ya? Quiero hacer mi Windows Server nuevo, no lo tengo, por ejemplo, tendría que crear una nueva instancia. Esto es para hacer el paso largo, ¿cierto? Si ya lo tengo listo, hago una copia. ¿Ya? Entonces voy a hacer un servidor nuevo, buscar las imágenes. Vamos a hacer nuestro DNS, claro, de capa gratuita. Y necesito que sea Windows Server 2016 base. Windows Server 2016 base. Esa es mi versión de trabajo. Windows Server 2016 base. Que es el que habíamos hecho nosotros originalmente como master. Ya obteniendo la imagen, el nombre que va a tener. Ojo, esta es la etiqueta solamente, ¿cierto? No es el nombre real. El N seguro tiene que llamarse adentro de la máquina, cuando lo configuremos. Esto es una etiqueta, nada más. Los nombres son los nombres reales, claro. Lo mismo, por ejemplo, yo en Amazon, a este lo llamo el SBR Linux, pero su nombre real es el NS2. Cuando son internos los servidores y no tienen acceso al mundo, el nombre que yo quiera, ¿cierto? Cuando son públicos, los NS. Una estructura, ¿cierto?, normada como un estándar de nombre. Y el NS1, ¿qué es? Siempre el DNS. Siempre el DNS. Ya. Entonces, en ese caso, en la creación yo le pongo el nombre que quiera, pero eso va a ser después el NS1. Ahora, si tú quieres, le pones aquí NS1 inmediatamente. Da lo mismo. ¿Ya? Finalmente, nuestro nombre va a ser el nombre de máquina más dominio. El nombre final sería algo así. Cuando yo lo tenga listo, por ejemplo, ns1 nube.local, que nube.local es mi dominio y ns1 es el nombre que se integra. Así es el nombre de la máquina. Cuando es nombre de máquina es porque está en un grupo de trabajo. Cuando el nombre de máquina más dominio es porque pertenece a un ¿Lo va a hacer AD, dominio. profe? ¿Cómo? ¿Lo va a convertir en AD el 2016?
Primero, mira, voy a hacerlo desde cero, ¿ya? Porque en realidad tengo uno anterior, pero no tiene nada. Si quieres lo hago desde cero. Pero es simplemente para agregarle un poquito más de hardware. Tú puedes tomar una plantilla y darle más de hardware y transformarlo de micro a small o large. Eso significa que le cambia la cantidad de RAM y de CPU, ¿ya? Lo que no se puede hacer es cuando tú ya lo tienes creado, cambiarle el hardware, ¿cierto? Sino que tienes que hacerlo antes de crearlo o cuando vas a lanzar la plantilla. Entonces, en este caso, el Windows Server 2016, ahí están las versiones. Si es, por ejemplo, micro, si es nano, es de 0,5 GB de RAM. Micro, que el que tiene por defecto es de 1 GB, pero como va a tener un rol, necesito que sea un poco más potente, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, en el caso de los Linux no hay problema, porque cuando son Linux no tienen interfaz gráfica y por lo tanto no afecta tanto su rendimiento. Pero, por ejemplo, de micro lo quiero hacer small. Y small, por ejemplo, tendría 2 gigas. O lo puedo hacer más grande. Micro, small, medium, por ejemplo. Y ya son 4 gigas. Ahí está. Claro, pero ojo, a medida que entre más grande hago el tipo de instancia, en Más cuanto a CPU y RAM, más caro es, ¿cierto? sí. Más caro es. Fíjate que ahí las tarifas empiezan a subir, incluso dice ahí, ¿cuánto costaría por hora? Aquí 0,644 dólares. La otra instancia me costaba 0,0016 dólares, mucho más barato. ¿Hay cuánto de bajar la T2? Mira, puede ser entre medium, lo puedes dejar medium y small. Ya, no menos, no menos. Ahora, si tu Windows Server lo quieres hacer sin roles y solamente levantarlo como servidor y nada instalado, lo puedes dejar como micro, es suficiente. Pero yo la recomendación sería small o medium Por los servicios. por los servicios, porque al instalarlo, entre más roles tiene o funcionalidades, más recursos pide, ¿ya? Eso. Más pesado se pone, como dice usted, exactamente. Entonces, por ejemplo, 2 o 4 sería suficiente. Ahora usted vea, pues si tiene dólares, ocúpelos, por cierto, ¿ya? Entre small o medium. Si va a entrar un servicio, yo le recomiendo que sea un poquito más. Small o medium. Hay que haría de 2 CPU y 4 GB de RAM. De hecho, tenía ¿Ya? El medium es de 4 GB. ¿Ya? Tiene que usar los mismos par de claves, tiene que usar los mismos grupos de seguridad, eso sigue siendo igual. ¿Ya? Y creas la nueva instancia. Este sería el Windows Server. ¿Ya? Windows Server. Por ejemplo, si yo tengo un Windows Server y ese Windows Server le voy a instalar un motor de base de datos como SQL Server, no lo puedo hacer de 1 GB de RAM. Es muy pequeño, ¿cierto? no, se va. No va ni siquiera a levantar. No Se va a levanta. pegar, lo pruebo que se pegue, se Sí. pegue. Entonces, Sí, dale sí. más RAM. Cámbialo de arquitectura, pues de nano o de micro, súbelo a nano, a small, medium, y después viene large, extra large, después vienen clasificados. Y ahí vas viendo las tarifas. Ahora, no es tanta la diferencia en dólares, no es tanto, te das cuenta. De hecho, en un puro hipervisor, si uno monta una D y un SQL, y queda la escoba. Claro, queda muy pesado. Entonces, por ejemplo, ya tengo el LAMP que trabajamos anteriormente, estoy levantando el Windows Server que va a ser DNS, ¿ya? Eh, Tengo su IP pública privada, recuerda ahí están las IP pública y privada. Y ahora es importante que como vamos a trabajar con servidor DNS, es obligatorio que tenga IP estática. IP estática. Sí o sí tenemos que dejar IP estática. ¿Y cuál IP estática le vamos a dejar? La privada. Esa tiene que quedar estática, la tenemos que cambiar. Esa que trae, déjala estática. ¿Eso es un costo extra por Amazon? No me cobra nada. ¿No? La que me cobra es por la pública. Ah, verdad, pues la pública es la. La pública se llama elástica porque es dinámica y aparte va cambiando según la cantidad de máquinas que tienes en ejecución. Si tú quieres dejar la IP elástica pública fija, ya tiene un costo adicional. Ahora, para nosotros la privada, es obligatorio los servidores dejarla fija, estática, y no tengo costo. Así que después esa misma IP la vamos a configurar en la tarjeta de red y la vamos a dejar fija. O sea, en este caso se hace la privada porque están los dos servidores dentro de la misma red. Claro, y lo importante es que sea fija, porque si nosotros hacemos el dominio, acuérdate, el dominio, cuando hagamos el dominio, vamos a hacer un nombre de dominio que se va a buscar a la misma IP siempre, po. Ah, verdad. Y si yo no la dejo fija, la IP privada, ese dominio se va a perder. Entonces tiene que apuntar siempre el nombre a la IP privada fija. Fija, ese es el objetivo. ¿Ya? Ese es el objetivo. Entonces,
Debo dejarla fija. La pública no importa, la privada va a quedar fija. ¿Ya? Así que la vamos a levantar ahora, conectar Ahora me enchufé. Claro, porque el dominio lo asocia a esa IP, ¿cierto, profe? a la ICP. Pues el nombre de dominio interno Se asocia a esa IP. se asocia a Sí. IP privada y estática. Esta es privada estática. Me lo tiro para que sepas. Privada y estática. Estática. Privada y estática. En cambio, la pública Está dinámico. es de tipo dinámica. ¿Ya? Ahí es. Y ojalá en el Linux también hacer lo mismo. La privada también debería dejarla Está bien. estática. Y la pública dinámica. Ya. Así debería quedar después. Esto sí o sí debo hacerlo, debo configurarlo. ¿Ya? Entonces, debo dejar... Incluso aquí yo puedo configurar, mira, directamente en el Ubuntu. Eso le iba a preguntar. Sí, lo hace aquí mismo. Te va a la configuración de red y lo cambia. Networking. Networking. Y ahí está Network Configuration. Mira, y ahí aparece. Ya está. Aquí cambia la configuración. Ahí está la tarjeta de red, la ETH0. Y dice que está dinámica. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esta tarjeta la debo cambiar a estática. Estática. ¿Ya? Esta tarjeta la cambio a estática. La cambio a Static Configuration y ahí la pongo estática. ¿Y qué IP estática pongo? Incluso aquí aparece. Po. 172. Ahí está la IP estática del Ubuntu. Entonces esa IP estática es la que debería ponerla aquí. La IP de los servidores de Amazon, la privada, es siempre segmento 172, profe. Sí, un se llama VPC, un segmento interno de privado. Privado. Clase C. Privado. ¿Ya? Y si tú no conoces el IP, con un comando ifconfig y te la muestra. Aparece, sí. Ifconfig me muestra el IP. Y eso debería dejarlo a estático, ¿cierto? Con la máscara correspondiente. Ya, aquí la máscara se puede poner en los dos formatos. Si es, por ejemplo, clase C, yo la puedo poner Cuadro. máscara 24 o la puedo dejar, ¿cierto?, con el formato decimal. 2, 2, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Claro, la puedo dejar de las dos formas. Ya, como tú quieras, perdón, ahí sí. De las dos formas. Pero eso es para que eso sepa. Tienes que dejarle estático. ¿El broadcast para qué sirve, profe? Es la última dirección de la red. Es donde termina una red. El último salto. No el último salto. El último salto. Es la última dirección usable de una red. Por ejemplo, en una red clase C, clase C, que la máscara es, ¿cierto? O también decir máscara, 24. ¿ya? Aquí yo voy a saber cuántas IPs disponibles tengo en una red. ¿Cuál es el último octeto? Este último octeto, 0, si yo lo veo en binario, lo miro en binario, aquí está en decimal, lo veo en binario, esos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ceros. 8 ceros. ¿Ya? Y digo 2 elevado a la cantidad de ceros, que es 8, eso me da un total de 256. Menos 2, tengo un total de 254 direcciones IP en esta red. Para moverse. Para moverme. Tú te preguntas, ¿y cuáles son esas menos 2, po? ¿Ya? ¿Cuáles son esas menos 2? La primera IP es la 1 y la última es la 254 usable. Y esas dos IP que no puedo usar son la .0 y la que viene después, que es la 255. ¿Y por qué? Porque esas dos direcciones me indican los límites de la red. O sea, aquí comienza una red, aquí termina la red y las IPs usables son esas. Y esta es la que se llama difusión o broadcast. Y Por es lo la tanto, que se coloca ahí en... cuando se habla de broadcast es dónde termina la red. Es la última IP antes de la, o sea, posterior lo usable. Ya. Entonces, yo no le puedo poner, por ejemplo, una dirección IP a una tarjeta de red que termine en 0. Por ejemplo, 192, 168, 1.0. No puedo, No. porque no es usable. Por eso comienzo de la 1. O no le puedo poner, por ejemplo, 192.168.1.255 No. en la tarjeta de red, porque es el broadcast. ¿Ya? Eso es bueno para que entienda un poco la lógica que tiene.
Entonces, esa es la dirección de broadcast. Pero Ya sí. para aclarar un poco la respuesta. Entonces, continuando. Ya voy a hacer ahora el Windows Server 2016, dejar la IP estática, configurarlo y luego activar el rol DNS, crear el dominio local y luego el dominio público y que todo que apunte a su máquina vecina, ¿cierto? Al Linux, ¿ya? Al Linux. Entonces, voy a conectar, tengo las credenciales ya. Necesito los archivos de conexión .pem porque la clave es de tipo cifrada en el Windows Server. ¿Ya? Entonces, cuando me voy a conectar al Windows Server, tengo algunos datos de conexión. Tengo el usuario, que es el administrator, la public DNS, que esto puede ser la dirección IP pública directa. Y si tú te fijas, cuando Amazon te entrega una dirección, dentro del nombre va la IP. Por ejemplo, tú dices, ¿pero cuál es la IP pública de esa máquina? Ahí está, pues mira. Ahí están los 4 octetos. Lo que pasa es que te lo pone con un nombre. Entonces, esa IP sería la 100.25.151.235. Ahí está la IP. Está inserta dentro del nombre. ¿Cierto? Ahí va inserta dentro del nombre. Ya. Pero me falta lo más importante, que es Contraseña. la contraseña. ¿De dónde saco la contraseña? La clave. ¿Qué archivo necesito? El archivo PEM con que asocié la máquina cuando la creé. Por eso es importante descargarlo y tenerlo a mano, ¿ya? A mano, a mano. No puedo, ¿cierto?, tener la contraseña inicial si no tengo el archivo. Una vez que ya tenga la contraseña Sí, inicial, claro. una vez que yo tenga la contraseña inicial desencriptada, voy a poder entrar al servidor y ahí, si quiero, le cambio la contraseña por la que yo quiera después, ¿cierto? Para no tener que usar ese archivo PEM siempre, ¿ya? Pero necesito, para poder acceder la primera vez, sí o sí el archivo PEM. Después se cambia por la que tú quieras. Pero la primera vez que entro, la necesito. Porque no la sé. Entonces, esa contraseña está almacenada en el archivo .pem cuando cree la máquina. El .pem. Entonces, lo que debo hacer es cargarlo. Debo cargar ese archivo. Incluso ahí me dice, debe buscar el par de claves llamado cloud.pem, que es el que yo creé, que es el nombre que le di. Entonces lo debo cargar el archivo. Ya, voy a cargar el archivo. Ahí está el archivo PEM. Y aquí está la clave, po. Ahí está la clave. Pero ¿en qué formato está ahí? Está callado. Ahí está la clave. Está encriptada. ¿Cierto? Necesito hacerla visible. Necesito hacerla visible. Entonces para ello, descifrar contraseña. Y ahí me entrega la clave. Entonces tengo el nombre y la IP pública, el usuario y tengo la clave. ¿Ya? Una clave, ¿cierto? Robusta, con símbolos, letras, caracteres. Que eso yo lo puedo cambiar después, ¿cierto? O puedo seguir siempre usando esa misma clave. Porque ya la descifré. Ya supe cómo se llama la clave. Pero si te queda más cómodo, cambia por una clave de tu gusto, ¿cierto? Ya. ¿Con qué me conecto ahora al Windows Server para acceder? Po? Ahí dice protocolo RDP. Ya, protocolo RDP. A diferencia, ¿cierto?, de las máquinas Linux que los conectamos por terminal con el protocolo SSH, aquí lo vamos a hacer con el protocolo propio de Microsoft que se llama protocolo o Remote Desktop Protocol, que usa un puerto que es el 3389, ¿ya? Si estoy haciéndolo desde una máquina Windows cliente, no tengo ningún problema porque mi Windows cliente es compatible y tiene la herramienta cliente de escritorio remoto instalada. Pero lo podría hacer de otro sistema operativo, conectarme, por ejemplo, desde un Mac OS al Windows Server. Sí, con una Sí, aplicación. hay aplicaciones siempre y cuando tengan el protocolo RDP. Búscala. Para móvil también hay, ¿cierto? Hay N aplicaciones compatibles. RDP, puerto 3389. Y con eso me conecto. ¿Ya? Nativamente eran original solamente de Windows, ¿cierto? Y solamente de un Windows podía conectarme a otro Windows. Hoy día no. Desde cualquier sistema operativo puedo conectarme por RDP. ¿Ya? Entonces, ahí está la aplicación nativa de mi PC. Ahí está. Y necesito, ¿cierto?,
los datos de conexión, que serían la IP pública, el usuario y la clave. Incluso los puedo anotar por ahí para tenerlo a mano. El usuario, ahí está la IP pública y la clave. Y la clave. Los voy a pegar acá. Ahí. IP pública, usuario y clave. ¿Ya? Entonces, necesito, ¿cierto?, conectarme con los datos que me pide. IP pública, usuario y clave. Pegarlo. Ujú. Estoy en el dominio. Luego el usuario. Administrator. Y la clave. Ya. Ahí pasó. Usuario, IP, clave. Ahí estoy en la máquina. Me dice que voy a entrar con una conexión, ¿cierto?, con un certificado digital. Es un protocolo seguro. ¿Ya? Le digo que sí, acepto. Como cuando se va a casar. Después, ¿cierto? Se arrepiente. Ya. Acepta, términos y condiciones y conecta. Entonces, las tres cosas. Usuario, IP, clave. Usuario, IP, clave. Entonces, cargo la máquina. La instancia le di, recuerden que le hice, no la hice nano ni micro, la hice small, un poquito más potente. Me va a salir más cara, ¿ya? Más cara, pero no la vamos a usar tanto. Y antes de completar o configurar, ¿cierto?, lo que es rol DNS, hay que hacer ciertas configuraciones previas en el servidor. Así como para nosotros Linux le actualizamos paquetes, ¿cierto? Le bajamos cortafuegos, hicimos configuraciones adicionales. Acá también vamos a hacerlas, pero netamente para optimizar el servidor, y también para poder trabajar con las cuentas, ¿ya? Es importante también tener una cuenta secundaria y no depender del único usuario que tenemos, ¿ya? Es importante eso. El Windows Server, ¿cierto?, ya va a estar ahí en ejecución. Va a cargar. Ahora, si no tenía el archivo PEM, creen uno nuevo, ¿cierto? Y cárguelo, si no lo tiene disponible. De ahí me aparece la información de la máquina. Amazon te pone una etiqueta donde te muestra el nombre que tiene actual el servidor, el tipo de instancia. Incluso ahí me dice hasta la IP pública y la privada. A mí me interesa la privada. Esa dirección me interesa mucho porque debo dejarla estática en la tarjeta de red. Aparece, ¿cierto?, el tipo de instancia, la tipo medium, la disponibilidad donde estamos, en Virginia, el tipo de arquitectura procesador y la cantidad de RAM. Incluso me dice ahí unas características que es para tipo performance moderado. No es una máquina ni tan potente, ni tampoco tan básica. ¿Ya? Ni tan potente ni tan básica. Primera recomendación. Lo primero que tenemos que hacer en este servidor es bajar el cortafuego. Es bajar el cortafuego. Y tú te das cuenta de lo siguiente. Mira, aquí tengo la IP pública. Y quizás tú quisiste hacer una prueba de conectividad. Quisiste probar conectividad desde aquí, desde la sede. Claro, hiciste esto. Oye, voy a hacerle un ping a la IP pública. Chute, no le responde. Pero ¿cómo no me responde si me acabo de conectar por RDP? Ojo, el protocolo RDP y el puerto está abierto, pero no los otros puertos. ¿Ya? Incluso el servicio DNS usa un puerto. Entonces, si yo no bajo el cortafuego, el protocolo DNS no va a funcionar porque el puerto es el número 53. Entonces va a estar bloqueado. ¿Ya? El único puerto que tiene abierto en este momento la máquina en sí es el
puerto 3389 del RDP. Nada más. O sea que todos los servidores DNS tienen el firewall abajo o O le abren abres el puerto puerto nomás. 53. Ah, ya. Tiene que estar abierto 53. Ojo, es el cortafuego de Windows el que vamos a bajar, no el grupo de seguridad que hicimos, ¿cierto? Ah, Porque el grupo de seguridad que hicimos de Amazon está todo abierto. Todo abierto. sí. Pero la máquina Windows tiene cortafuego interno arriba. ¿Ya? Entonces, ahí lo que debo hacer es bajar ese cortafuego. ¿Ya? Entonces, me di cuenta que no puedo tener conectividad, no me responde el ping y es por eso. Entonces, antes de cualquier cosa, panel de control, bajo el cortafuego, ¿ya? Ahí está, sistema de seguridad, Windows Firewall, y lo bajo. Entonces, esa tarea sí o sí hay que hacerla antes de cualquier cosa, ¿ya? Bajo el cortafuego y mira, listo. Ahora sí, ahora sí. Segunda tarea, ¿qué tendríamos que hacer? Ya bajamos cortafuego, era fundamental. Darle el nombre a la máquina. Darle el nombre a la máquina. ¿Cómo se tiene que llamar? NS, NS1, NS1. Entonces, eso lo voy a hacer ahora. ¿Ya? Cambiar el nombre, cambie el nombre a la máquina. ¿Ya? Cámbiale el nombre al servidor. Ahí está nuestra versión, Windows 2016 Data Center. Y tiene un nombre aleatorio que siempre Amazon te integra. ¿Ya? Por ejemplo, se llama S2 AMAS, que significa Elastic Cloud Amazon. ¿Ya? Todas las máquinas Windows comienzan así, S2 AMAS de Elastic Cloud Amazon. Y luego un nombre aleatorio, QSJ9CK3, algo más. ¿Ya? Esto debo cambiarlo. Y ya no se puede llamar así. Tiene que llamarse NS1. NS1. ¿Ya? Entonces, después de bajar el cortafuego, cambia el nombre. ¿Ya? Cambia nombre. Ahí está. Así, en el segundo no más nada. NS1. Es que no hemos hecho el dominio. Cuando creemos el dominio, se va a llamar NS1 más el nombre de dominio. Punto local o Juan.local o el nombre que tú quieras. Por el momento se llama NS1. Exacto. Y después, al crear el dominio, es nombre más nombre dominio. ¿Ya? O sea, en teoría, como tengo la topología de ejemplo, se va a llamar ahora por el momento solamente NS1 como nombre de equipo. Ah, ya. Después de crear el dominio, va a ser nombre de equipo más dominio. ¿Eso sale automáticamente o sale Debo hacer el dominio primero. por eso? Instalo el rol DNS, creo un dominio y ahí creo el nombre más dominio. Ahí recién se crea. Por el momento solamente se va a llamar NS1. Eso es lo que tengo duda. ¿Hay que crear igual un Active Directory o no es necesario? No, son dos cosas diferentes. Ah, ya. ¿Ya? No tiene una cosa con otra. Active Directory es un rol de cuentas que requiere un dominio DNS. Ah, ya, pero él depende del DNS, pero el DNS no depende. No depende. Ah, ya. Para configurar Active Directory, como te estás planteándolo tú, necesita ser un servidor DNS antes. ¿Ya? En este caso, no, claro, es otro tema, otro rol. Para nosotros, simplemente ser rol DNS. Nada más. ¿Ya? Requiere al otro. Entonces, nombre y descripción. Se va a llamar NS1. Descripción. Ya bajito. En computer name, NS1. Ya, así. Ahí ya tengo, ¿cierto? Mi nombre modificado. No en description, en computer name, ¿cierto? Ese es el nombre real, computer name. NS1 A secas. Y ahí el ¿Cierto? Ya. No reinicio todavía, me pide reiniciar, pero no lo voy a hacer todavía. Ya. NS1. ¿Vale? Vale. NS1. El Fuel Computer Name es lo que nos interesa. NS1. Todavía no pertenece a un dominio, nada. El nombre, NS1 a secas. ¿Ya? Hemos bajado el cortafuego. Le estamos dando un nombre a la máquina. ¿Ya? Otra tarea que también igual es importante hacer
pero que no va directamente relacionado con el servicio DNS, es optimizar su rendimiento, el performance. Ahí mismo, simplemente para mejorar la experiencia de uso. Entonces, ¿qué es lo que hace la mejora de performance ahí? Es darle prioridad a los roles y funciones del servidor y darle menor prioridad a la interfaz gráfica. O sea, en pocas palabras, que no se vea tan bonito, pero que esos recursos de gráficos lo ocupe en funcionamiento. ¿Ya? Porque la interfaz gráfica ocupa recursos, tío, ¿no? En un PC. Sí, pues harto. Sí, pues, y mucho, mucho. Y Windows se caracteriza por ello. Si yo tengo una interfaz gráfica, hay mucho RAM, uso de RAM y CPU que se está ocupando para generar gráficos. Entonces se desperdician. En un servidor no es prioridad el gráfico, ¿cierto? No es prioridad que se vean las ventanas transparentes, ni que se vea en 3D. No, no, eso no es prioritario. Lo prioritario es el funcionamiento de los roles. Entonces ahí lo que hacemos es mejorar su performance para que su hardware, ¿cierto? Y sus recursos se enfoquen en los roles. ¿Ya? Entonces ahí tenemos performance, setting, y ahí dice ajustar para tener mejor performance. Simple. Y te desmarca todas las interfaces. Ahí. Ajustar para mejor performance. En el video que les subí también, donde dice implementación de DNS, pueden hacer lo mismo, estamos haciendo el mismo ejercicio. Está grabado. Y le baja toda la interfaz gráfica, todos los elementos gráficos. Claro, para dejarlo más o darle mejoras, ¿cierto?, al funcionamiento. Ya, eso, nada más. Aplicar OK. Todavía sin reiniciar. Sin reiniciar. Sin reiniciar. Dejémosle todavía. No reiniciar ahora. Reiniciar después. Porque nos faltan un breve cambio o una breve configuración y cuando la tengamos lista hacemos reinicio final. ¿Ya? Microsoft se caracteriza por pedir cada reinicio por cambio. ¿Ya? Entonces la idea es no hacerlo hasta que estemos claros que tenga todos los cambios, ya un puro reinicio final. ¿Ya? Entonces, hemos bajado el cortafuegos, hemos mejorado el rendimiento, performance, ¿cierto? Le dimos nombre al equipo, ¿ya? Y lo último que vamos a hacer antes del rol, ¿cierto? Hay dos cosas por hacer. Una de ellas es ponerle la IP estática. La IP estática. Y de hecho, cuando instalemos el rol DNS, aparece un mensaje. Para convertir su servidor en un servidor DNS, debe tener IP estática en la tarjeta de red. Es un requisito. Te lo va a pedir sí o sí. ¿Ya? Sí o sí. Entonces ahora la pregunta, ¿cuál es la IP estática privada que debo poner en su tarjeta de red? ¿O cómo sé cuál es? De hecho, ahí está arriba, ahí está. Dice, private IPv4 address. Esa es la IP, ¿cierto? Esa es la IP privada. Claro, pero debo ponerla fija en la tarjeta de red. Fija. Entonces, pero me faltan dos cosas más. La tarjeta de red lleva 4 valores. ¿Y los 4 valores cuáles son? IP, máscara de red, DNS y puerta de enlace. Ya, la IP la tengo. Sé que esa es la IP que debo poner. La máscara me la va a mostrar ahora. La puerta de enlace también la puedo buscar, que es la dirección del router de Amazon por donde sale. Y la dirección de DNS, ¿cuál será? La misma que tiene usted. Porque él va a hacer un DNS. ¿Ya? Ya, pero esa información, ¿dónde la saco? Detallada. La primera la tiene todo ahí. Ya, y yo, en Amazon me la muestra también. Pero la del router no sé. Pero ¿cómo me muestro toda esa información? Porque me faltan los otros dos datos. Y perdón, sí. Claro, aquí vamos a mostrar. Po. Tú puedes ver esa información y la anotamos y la vamos después a poner. Po. Ahora, cada uno tiene que poner sus propios datos, ¿cierto? No, claro, no ponerle IP, claro, del ejemplo. Entonces, pues, ahí sería. Mira, voy a abrir una terminal. Terminal. Ahí voy a agrandar un poquito de la letra. Para que terminemos acá el ejercicio un poquito más grande. Ya, ahí está. ¿Cómo sé la información de la dirección IP? Primero con un ipconfig me va a mostrar, ¿cierto?, los datos. Ahí está. Ahí está. Tengo IP, máscara y gateway. Ahí están. Los voy a anotar porque los necesito. Qué bueno. Ya los necesito, así que los voy a anotar aquí. Aparte en un blog de notas, voy mismo en el servidor. Como Oye, usted quiera. esa máscara la he visto antes. Es una subred. Es una subred. Esta es una clase C dividida, por eso es una subred. Ah, pero sigue siendo 24.
No, no, ya no es 24. La 240 es una máscara 23. Ah, 23. Sí. Ah, O sea, anoto la IP porque la voy a tener que poner estática en el servidor. Ojo, importante que no se equivoquen al poner la IP. Porque vamos a poner la IP, le damos OK a la tarjeta y si nos quedó mala, vamos a desconectarnos. ah, sí. Vamos a perder la conexión remota. Y al perder la conexión remota, no tengo cómo entrar a la máquina de nuevo. ¿Ya? No tengo cómo entrar. Así que atento con cada objeto que ponga. ¿Ya? Anoten la IP estática que tiene ahí porque la va a ocupar ahora en su servidor. ¿Ya? El gateway es el router. Entonces tengo los datos. ¿Ya? El DNS, yo puedo ver también el DNS actual. Porque como no soy DNS, hay un DNS que está funcionando. ¿Cómo lo veo? Miren, para ver el DNS actual que usa la máquina, lo hago con ipconfig espacio barra all. Espacio barra all. ¿Ya? Y ahí está, DNS server. Ahí está detallado, se fijan, toda la información de la tarjeta, incluyendo la MAC, incluso la IPv6. Estamos trabajando con IPv6. Este es el DNS actual que ofrece Amazon. ¿Ya? Es el de Amazon, que le está prestando a la máquina. Después yo voy a hacer el DNS, ¿cierto? Mi máquina, y ese lo voy a dejar como secundario. Ah, ya. Secundario. El mío va a ser el primario y ese va a ser el secundario. Lo voy a anotar, ¿cierto? Entonces, para el caso que no resuelva el primero, vaya Claro, el al segundo. Entonces, esta, voy a anotar los parámetros. Esta es la IP V4. Esta es la máscara de subred. Esta es la puerta de enlace. Y este es el DNS. ¿Ya? Ahí, cuando estamos poniendo el IP y antes de presionar aceptar, ahí empezamos a transpirar, ¿cierto? Por si no equivocamos. Ahí empezamos a transpirar. ¿Ya? Esos segundos son fatales cuando dice, hoy no conecta, no conecta. Ahí están los datos. 47. Ya. Ahí era. Esto lo debo poner fijo ahora, fijo, estático. Entonces, voy a la tarjeta de red, nuevamente, tarjeta de red, ya, tarjeta de red, tarjeta de red del servidor, propiedades, de hecho le voy a poner, tiene un nombre aquí, para que no sea tan feo, Ethernet, lo voy a poner ahí, Juan. Propiedades, IPv4, ¿ya? Y te fijas que la tarjeta está en modo dinámico, ¿ya? Dinámico. Así que en esta parte, chiquillo, harto cuidado. Porque vamos a poner los datos estáticos del servidor. Estáticos, ¿ya? Estáticos. Entonces, me cambio a, dice, use o asigne usted la dirección IP. Y lo vamos poniendo uno a uno los parámetros, ¿ya? Ponga la dirección IP, ¿cierto? Estática. 162 en mi caso. Profe, aquí lo que yo no entiendo, ¿en qué parte entra la IP pública? La IP pública, ¿Es una tarjeta de red aparte? O... la IP pública es una tarjeta, como dices tú, que tiene Amazon, una IP de Amazon que apunta a esa IP. Ah, No es del servidor, no es una tarjeta de red del servidor. Es una dirección que tú llegas de Amazon y esa dirección apunta a la máquina. Nosotros llegamos a Amazon, a una tarjeta de Amazon virtual, y esa tarjeta virtual de Amazon me apunta a esa tarjeta del servidor. Así funciona. Esa es la IP pública. ¿Ya? No es una, no confundir que es una tarjeta ya integrada, no. Para nosotros la dirección real de nuestro servidor es esa. ¿Ya? 31, 62. Oh, aquí empiezo a transpirar, ¿cierto? Ya, 148. Entonces, la IP es estática. Viene la máscara. Cuidado con la máscara, sin equivocarse. ¿Viste? Originalmente es una clase B, pero se convirtió en una subred. Por eso es .240. ¿Ya? Luego viene el gateway. Gateway. 48.1. ¿Ya?
Y por el momento voy a poner este DNS, porque todavía no soy un DNS, ¿cierto? Ya, ¿qué pasa? Si yo le pongo el DNS mío, no me va a funcionar porque no existo todavía. Cuando configuramos como DNS el servidor, el rol, ahí lo cambiamos, ¿cierto? Sería en este caso 172, 31, 02. Y aquí reviso bien, miro más de una vez. ¿Ya? Sí, estamos ok, ok, ok. Creo que no me equivoqué, creo que no me equivoqué. Porque si le doy ok y me equivoqué, me desconecto. ¿Ya? Ojo, hay una desconexión de un par de segundos. Se desconecta un par de segundos. ¿Ya? 3 o 4 segundos. Nada más que eso. Si pasa más, perdimos la conexión. Pero esos 3 o 4 segundos es normal. ¿Ya? Así que no se desespere. Estoy ok. Creo que estoy ok. Sí, sí, ok. Mira, ok, close. Y empiezo a sufrir aquí, mira. Si me equivoqué en un octeto, me equivoqué en la puerta de enlace, me equivoqué en la máscara, la conexión no va a volver. Ojo, perdí la conexión, ¿cierto? Perdí la conexión. Perdí la conexión. ¿Cuántos intentos tienes? 5. 5. Ahí volvió. 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 Si paso eso y empieza intento 2, intento 3, intento 4, es que te equivocaste en la dirección IP estática. No puedes volver a conectarte y lo que tienes que hacer es crearla de nuevo. Porque no tienes cómo acceder. ¿Ya? Listo. En Azure, chiquillo, en Azure es diferente. Si en Azure te equivocas, tú le puedes cambiar ese IP de la administración. Listo. Tiene la IP estática. Ya. Vamos a hacer el último cambio. Vamos a hacer el último cambio. No, pero ahí dice la máscara. Lo que vamos a hacer ahora No, mira, es opcional. Opcional. ¿Ya? Opcional. No es necesario ni te va a afectar en la función de rol DNS. Pero lo que vamos a hacer ahora es poder cambiarle la clave al usuario. ya. Eso sí. Porque te diste cuenta que la clave es gigante Sí. y aparte depende del archivo PEM. Y lo más probable es que el archivo PEM lo pierdas. De hecho, Entonces, ¿qué hago? Chuta, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Le cambio la clave. Le cambio la clave. Le vamos a cambiar una clave que nosotros identifiquemos al mismo usuario. Y con eso es una clave que yo recuerdo y me soluciona los problemas del archivo PEM. Solamente el archivo PEM lo ocupé ahora, esta pura oportunidad, ¿cierto? Para poder entrar. Eso significa que lo puedo igual seguir ocupando las veces que quiera y siempre con la clave cifrada. Pero no, si no quiero usar la clave cifrada, la cambio ahora. Si, por ejemplo, se le olvida la contraseña, pero tiene archivo P, ¿puede igual ingresar? Si creo a otro usuario, como lo que hago ahora, sí, no hay problema. Por eso es importante tener un usuario secundario. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta parte, chiquillos? Todavía no he reiniciado, no quiero reiniciar para no embarrarla. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar la política de contraseñas para poder cambiarle la contraseña al usuario administrator. Eso es. Si tú quieres, creas un segundo o tercer usuario, ¿cierto? ¿Ya? ¿Dónde cambio eso? ¿Ya? ¿Dónde vamos a cambiar? En las herramientas administrativas del servidor. ¿Ya? Aquí yo me voy a Server Manager. Mira, Server Manager. Y aquí es donde nosotros instalamos los roles, ¿cierto? Y todas esas configuraciones. Sí, acá. Y hay una parte arriba, mira, que se carga. Para mostrar ahí en pantalla. eso es donde están todos los servicios de... ¿Ya? Y ahí, dentro del Server Manager, hay una pestaña que aparece como herramientas o tools. Esta es la configuración principal del servidor. Dentro de esas configuraciones está políticas de seguridad local. ¿Ya? Local Security Policy. Local Security Policy. Apréndanse esta ruta, chiquillos. Ahora, si esto tú no lo cambias, igual le puedes cambiar la contraseña, pero tienes que hacer siempre esa estructura de contraseña gigante. Si yo le cambio esta política, le pongo la contraseña que yo quiera. Esa es la diferencia. ¿Ya? Pero como le digo, esto no es parte del servicio DNS. Si lo haces o no lo haces, no importa, pero te ayuda mucho. ¿Ya? ¿El tools a las políticas, profe? Sí, Local Security Policy. Después que se carga ese asistente, está la pestaña que dice
account policy y password policy. Esa es la ruta que debo llegar. Local security policy. Luego, account policy y password policy. Y aquí está la magia. ¿Ya? Hay una política, aquí están todas las políticas de contraseña y las restricciones que yo debo configurar, en las cuales la contraseña tiene que durar tantos días, la contraseña tiene que tener un largo, la contraseña tiene que tener tantos caracteres, la contraseña no se puede repetir, etc. Pero para que eso, todas esas políticas funcionen, hay una que es la principal, que es esa. Y dice, textual, esta política dice que la contraseña debe tener ciertos requisitos de complejidad y está habilitada. Por lo tanto, me va a pedir todos esos requisitos. Entonces, si tú pinchas esa política, está en habilitada, y al lado explica lo que hace esa política de contraseña. Mira, al lado, explain. Y ahí me dice, si usted activa esta política, la contraseña tiene que tener todos estos requisitos para que se cree. ¿Ya? Debe usar mayúscula, debe usar minúscula, dice, debe de tener 8 caracteres, debe tener símbolos, debe tener números, debe tener letras. ¿Qué pasa si la desactivo esta política? Todo eso que está ahí deja de funcionar. La deshabilito, pum, aplico y ok. Entonces ya la restricción de seguridad de política no ocurre. Y ahora yo le puedo poner la contraseña que yo quiera y que se me dé a mi antojo al usuario. Y con esto te olvidas del archivo PEM. Nunca más uso el archivo PEM. Ya. Ahora, ¿cómo le cambio la contraseña? Ya le cambié la política. ¿Cómo cambio la contraseña? Configuración. Voy ahora, mira, esto ya está listo. Esta pestaña no la trabajo. Voy nuevamente a Tools. Nuevamente Tools. Administración de equipo. Computer Management. ¿Ya? Computer Management. Y ahí van a aparecer los usuarios y grupos. Usuarios. Y ahí está el famoso Administrator. Ahí está. Ahí está el famoso Administrator. Ahí está. Y ahí está lo que quiero hacer. Set password. Como cambié esa política, le puedo poner la contraseña que yo quiera. Si no la hubiese cambiado, la contraseña todavía tendría que ser esa restricción de... No era de 8 caracteres ni 16, la contraseña era del largo de la original que vimos encriptada. ¿Ya? Gigante, ¿cierto? Yo, por ejemplo, si esa política la tengo activada, funciona para todos los usuarios que yo cree dentro del servidor. Todos los usuarios dentro del servidor, para todos. Incluso si un Active Directory. También No, porque no es una política de dominio, es una política local, dice Local Security Policy. Y Ah, para dominio son Group Security Policy. pero también se puede aplicar. Claro, para todos los demás. Del dominio. Para los otros de equipo. Ya. Cuando son local es para las cuentas que tienen adentro del equipo. ¿Ya? Que serían para estos 3 usuarios que están ahí. Mira, le pongo una numérica de 4 dígitos y ¿qué pasa? Pasó. Ya, ahora estoy listo. Ahora viene la prueba de reiniciar todo. Ahora reinicio todo el servidor. ¿Ya? Voy a reiniciar, va a tener otro nombre, va a tener IP estática, va a estar con un mejor performance y voy a entrar con mi contraseña. Ahora. Y ahí estaría listo para instalarle ¿qué rol? El DNS. DNS. Que es lo que queremos lograr hoy día. El DNS. Hasta ahí estamos listos, ¿cierto? Ahora, reiniciar. Recuerda que tú lo puedes reiniciar desde AWS o lo puedes reiniciar directamente de acá, ¿cierto? Como usted quiera. Como usted quiera. Exacto. Sale mal. Ya, voy a reiniciar completamente el servidor. ¿Listo? Me desconecto, está reiniciando. Estamos aquí, estamos en esta etapa todavía. Y ahora, ¿cierto? Sería instalar el rol DNS y crear el dominio local. ¿Ya? Le puse IP estática a la IP privada. ¿Ya? Le optimicé el servidor, le apliqué varios cambios para que logremos ahora la configuración ideal. ¿Ya? Esto está en el video, chiquillos, que ya está en el aula, para que lo revisen completa la instalación. Vamos a reiniciar nuestro servidor DNS.
Si tú quieres hacerlo más rápido, lo reinicias de acá también. No hay problema, ¿cierto? Lo detienes y lo reinicias. Porque los Windows Server se llaman. A ver, es que ¿por qué? Porque los servidores no están hechos para apagarse a cada rato. Un servidor se entiende que trabaja 24/7. Entonces, levanta muchos servicios en segundo plano cuando la máquina funciona y luego esos servicios quedan ejecutándose. Es por eso. Ya. Es por eso. Sí, porque siempre cuando uno, por ejemplo, reinicia un servidor, no pasa susto, porque de repente no sabe si va a aprender, no va a aprender, cuando lleva mucho tiempo encendido. Por eso, como te digo, tú tienes que ver después el tiempo de uso de un servidor y cuántos días y horas lleva activado. No está hecho para apagarse. Entonces, cada vez que se apaga y se enciende, es muy largo el proceso de cargar servicios, aplicaciones y roles. De hecho, me ha tocado ver servidores potentes de dominio, por ejemplo, un servidor de aquí en INACAP de 192 megas de RAM, Simplemente, no. sí, un servidor, un Dell, 4 procesadores físicos, mega máquina, un RAID de 12 discos duros y se demora 25 minutos en encender, po, porque tiene roles que levantar. Po. Es un servidor de virtualización. Entonces, cuando levanta el servidor, adentro levanta máquinas virtuales a la par. Ya. Entonces, se levanta el sistema operativo y luego empieza a levantar una a una máquinas virtuales que tiene corriendo dentro. Entonces, se demora 25 o 30 minutos. Me tocó ver un servidor una vez que se demora, se hace el mantenimiento una vez al año, ¿ya? Manera física. De Ya, mantenimiento, limpieza, cambio de pasta térmica y todas esas cosas, porque el arranque con las cosas que tiene ejecutando se demora 1 hora 30. De apagarse a levantarse y de estar en funcionamiento 1 hora 30. Son muchas cosas que levanta porque tiene asociado dominios, cuentas, más de 10.000 usuarios. Entonces es un mega servidor. Po. ahí tiene disco sólido y aún así se demora. Sí, es que por lo que tiene implementado, son muchas cosas y tiene que conectarse con varias sedes, entonces es un tema grande, un servidor grande, entonces Yo lo que no sabía y que me tocó ver una vez, que hay, ahora vienen con M2 y con RAID. Eso M2 se compra la tarjeta del PCI Express, vienen con M2 y vienen con el RAID. De hecho, a mí me tocó verlo y yo no sabía que se podía hacer se puede. o sea, que lo vendían. Esto es IP pública. ¿Te fijas que la IP pública cambió, pero la privada sigue la misma? Mira, IP privada, lo reinicié y mantiene la misma IP privada, porque la puse estática. Pero la pública me cambió. Entonces la pública la volveré a cambiar acá. La pública siempre está cambiando. Sí, pues son dinámicas. Esta es la IPv4 pública. A no ser que tú pagues por ella, ¿cierto? Pagues por mantenerla pública y estática. O si no es pública, dinámica. Tu dirección de tu dispositivo móvil es público dinámico de tu plan de datos. Es pública también y dinámica. Cada router o servicio que tú contratas de un proveedor de internet te entrega una IP pública dinámica. Uno puede comprarles un proveedor de internet a una pública fija, pues, Hoy día ya no se pueden comprar, arrendar sí. pero se demoran en llegar igual. Es O que le por la entregan. asignación, por el agotamiento de IP. Ah, ¿Ya? Arrendar un IP, un rango de dirección IP, son que pueden ser 5, estáticas y públicas, son 250.000 pesos. Por eso un enlace dedicado, cuando tú contratas un enlace sí. dedicado, es caro porque va incluido también las IP. Po, ¿ya? Un enlace, por ejemplo, dedicado de fibra óptica te puede costar 1.000.000 de pesos solo la implementación física. Pero con las IP públicas te sube 1.250.000. Sí, Porque van incorporado el arriendo de las IP públicas. cuando fuimos a una empresa, tocó que habían contratado un enlace dedicado y no llegaba todavía a la IP pública. Me habían dicho que faltaba eso. Claro, entonces está la parte física, pero no está la parte lógica. Po. ¿Cómo te conectas ahí? Po? Sí, pues no estaba la IP pública y no fue en Serimable. Ahí fue. Pero es caro. Hoy día no se pueden comprar IPs públicas, solamente arrendar. Y lo único que las pueden entregar son los proveedores ISP. Sí, Tú no puedes ir como particular a LACNIC o a IANA, que son los organismos que distribuyen IP, y decirle, oiga, me riendo en IP. No. Tienen que ser proveedor de servicios como tal. Y ahí, claro, no como persona natural. Mira, me voy a conectar con mi clave ahora. No voy a usar más la web. Y me conectó y inmediatamente me dice que se llama NS1. Entonces, falta la última parte que estaremos en rol de NS para terminar el ejercicio. Y es lo que va a quedar listo. Después vamos al redireccionamiento. ¿Ya? Mira, me aparece. Se va a refrescar el nombre en un momento más y va a dejar de llamarse S2 AMAS genérico, sino que se va a llamar NS1.
¿Ya? Va a cambiar y se va a llamar NS1. ¿Ya? Entonces estaríamos listos. Ahora con todo esto, ¿cierto? Yo ya puedo instalar el rol DNS. Mira, ahí cambió. NS1. Ahora estamos en condiciones de instalar el rol DNS. Ahora, ¿qué es lo que podría hacer? Mira, como todavía no instalo el rol DNS, lo que voy a hacer es lo siguiente. Como secundario o alternativo, me voy a poner yo, IP, como secundario, antes de instalar el rol. Después que instalo el rol, hago el cambio. Yo me pongo como primario y el otro servidor, y el de Amazon, lo pongo como secundario. Invierto los papeles. Pero no lo puedo poner antes. No puedo ponerlo antes porque todavía no soy un servidor DNS. ¿Ya? Entonces ahí me agrego, pongo la IP estática, chiquillo, privada, que dejamos la tarjeta. Que es mi misma dirección, ¿cierto? De mi servidor. Claro, porque yo voy a hacer el DNS, mi servidor va a hacer el DNS, me voy a resolver a mí mismo. Pero ojo, la dejo así, mientras me pongo secundario, ¿ya? Me pongo secundario. Cuando instale el rol, después lo cambio a primario. ¿Ya? Ahí sí. Llegamos a la parte final, instalar el rol. Ahora, instalar el rol. Con esto terminamos, ¿cierto? La clase. Todo eso que hicimos fue la previa para esto, ¿cierto? Fue la previa. Ahora, es la instalación del rol DNS. Los roles, ¿cierto? Son las funciones principales que tiene un servidor, así como nuestro servidor LAMP tiene roles de servidor web y servidor de base de datos. Este también va a tener un rol y va a ser el servidor encargado de resolver nombres por IP. ¿Ya? Dentro de todos los roles que tienen los servidores, este es uno de los más importantes que hay en Internet. ¿Cierto? Y de hecho la base del funcionamiento de DNS permite que se haya masificado el uso de Internet. Po. O si no, apréndase 4.000 millones de dirección IP. Po. Memorícela, po. Casi imposible. Llegaron puro sitio. ¿Ya? Esta parte es fácil, chiquillo, no es nada compleja y la hacemos rápida. ¿Ya? ¿Cómo lo transformamos a rol DNS? Ahora, añadimos el rol, añadimos el rol, ¿ya? Añadir el rol, me lo explica, me dice, ¿cierto? Que para poder ser un rol DNS debo ser un usuario que sea de tipo administrador, ¿cierto? Me da las indicaciones. Perfecto, las cumplo y voy a siguiente. ¿Se le da aceptar, no? No, Sí, ¿no? no, siguiente. Rol basado en instalación, perfecto. Me valida de que haya cumplido el objetivo. Dice, ¿usted tiene un nombre ya? Sí. ¿Una IP estática? Sí. ¿Y la versión del servidor que está usando? Sí. Microsoft Windows 2000 Server 2016 Data Center. Ya, cumplo los requisitos. ¿Ya? Cumplo los requisitos. Y ahí están los roles. ¿Ya? Y ahí está el que vamos a seleccionar. El DNS. Rol DNS. Para que se vea bien en el video después que vamos a hacerlo. El DNS. El rol DNS. Selecciono el rol DNS. ¿Ya? Se agregan las otras características asociadas al rol DNS que son las interfaces de administración. Le digo que sí. ¿Ya? Y ahí está lo que tú decías, po. Te explica lo que es el DNS y te dice que es el requisito para convertir posteriormente tu servidor si quieres en un directorio activo. No requiere. Listo, po. Siguiente. No voy a instalar nada más. Nada más. Solo lo que pedimos. DNS. Después igual se le pueden agregar otros roles. Sí, pues roles. Ahora, la idea es no recargar con tantos roles una máquina, principalmente en la que es DNS. Porque es una función súper importante. Entonces, la idea es que el DNS siempre sea DNS, nada más. Ya. Si tengo un rol, por ejemplo, de un servidor que es DHCP, web y otras cosas, no importa que tenga varias funciones, pero el DNS no puede fallar. Porque es la columna vertebral de una red. Se cae eso. Se cae ese, no puede llegar a ninguno. Se cae el correo, se cae el web, se cae todo lo demás, si no funciona el DNS. Ahí están los requisitos, me dice que tengo que tener IP estática, ¿cierto? Lo que mencionamos. Todos los requisitos. Listo, e instalo.
instala. Se instala el rol. Se instala el rol. Y después de instalar el rol, hacemos lo que aparecía en la topología que les mostré. Es crear esto. El dominio local. ¿Ya? Yo lo voy a hacer en la clase siguiente, aquí en la próxima semana, para mostrar cómo apuntamos distintos dominios. Pero esto tiene que estar antes. Esto es el requisito. ¿Ya? Lo otro vamos a dejarlo para después. Pero esto sí va a estar listo hoy día. Si quieres ver esto, está en el video, ¿cierto? Lo de la próxima semana está también en el mismo video, que es más largo, ¿cierto? En vez de durar 1 hora, dura como casi 2 horas. Por ahí explico toda la otra parte. Es la que subí. Y ahí está. Listo, instalación. Es rápido la instalación. Lo que hay que tener cierta precaución es la configuración. ¿Ya? Se instala el rol. Ya se instala el rol. Y para configurar, ¿cierto? Busca tanto en Tools o por acá DNS Manager. DNS Manager. ¿Ya? De aquí viene la implementación. ¿Qué es lo que hay que hacer antes, chiquillo? ¿Ya? El DNS, lo primerísimo es crear o configurarlo, ¿cierto? Como DNS. ¿Ya? Configurar tu DNS. Sí, entonces, cuando se instala el rol, clic derecho, dice DNS Manager, y ahí te dice... Pero en Tools igual aparece la opción, ¿o no? Sí aparece DNS. Tú puedes ir directo. La que dice DNS acá es la misma. Ah, Eso es lo mismo que hacer clic acá, DNS Manager. ah, Es lo mismo, llegas al mismo destino. ¿Ya? Pero a lo que voy yo, o le quiero explicar, es la parte importante. ¿Ya? El DNS, ¿ya? Lo vamos a configurar. ¿Ya? Clic derecho sobre el nombre de la máquina. Clic derecho, configurar DNS Server. Y ahora empezamos a hacer la configuración. Esto es lo primero. Después crear dominios. Esta es la parte que quizás requiere ir hacerlo paso a paso. Configurar DNS. ¿Ya? Dice crear para una zona, para red pequeña. Sí, estamos en la única zona o red pequeña que estamos trabajando. ¿Ya? ¿Este servidor mantiene la zona? Sí, porque es el único que tengo. Cuando se habla del que mantiene la zona, el que lleva el rol, pues si no hay otro. Porque podría tener más de uno, ¿cierto? O ya tener previamente otro DNS. Ya. Este mantiene la zona. Y creo la zona aquí, zona name. Entonces, en zona name, voy a crear el nombre de la zona, que va a ser nube.local. Esa es la zona inicial. La empresa optan por hacer lo siguiente. Por ejemplo, Inacap, antes de crear inacap.cl y creó inacap.local. Y luego creó inacap.cl. ¿Ya? Las tiendas, por ejemplo, Falabella tuvo su falabella.local y después falabella.com y todo lo demás. Siempre uno comienza con el punto local. ¿Ya? En este caso es nube.local. Ahora, si tú quieres ponerle otro nombre, no importa, ¿cierto? Pero que sea punto local. Nube.local. Nube.local. ¿Ya? Mayúscula, minúscula, da lo mismo, chiquillos, no es relevante. ¿Ya? Nube.local. Esa va a ser mi zona. Me crea el archivo DNS. Lo crea automáticamente, que es el nombre de la zona, .dns. ¿Ya? Permitir actualizaciones dinámicas. Allow, dice. Permitir actualizaciones dinámicas. ¿A qué se refiere eso? Esas actualizaciones dinámicas significa que si él no encuentra un nombre, se lo va a preguntar a otro DNS. Que el secundario. Claro, que exista. Si nosotros no le ponemos permitir actualizaciones dinámicas, si a mí como cliente le pregunto el nombre y él no lo tiene, no le va a responder nada. Es para que le pregunte a otros DNS. Los DNS se preguntan entre sí y va a buscar a una máquina que sea llamada NS1, a otro NS1. Es jerárquico. El de la empresa local le pregunta al del proveedor de internet directo, al NS1. Si el NS1 del proveedor no lo conoce, le pregunta a un NS1 de mayor jerarquía. Y así van preguntando por nivel. Hasta que llegan los servidores DNS principales del planeta, que se llaman los DNS de primer nivel o servidores ROT, que son 14.
en el mundo. Hay 14 servidores ROT distribuidos en el planeta que conocen todos los nombres de dominios existentes. Entonces, cuando yo le empiezo a preguntar a uno y no lo conoce, a otro, ese es mi límite. Los servidores ROT. ¿Ya? Mira, pues, eso. Claro. Me pregunta, ya. Permitir, ¿cierto? Preguntas locales. Ya. Dice, ok, si no encuentro, ¿cierto? Yo un nombre dominio, ¿a quién se lo podría preguntar? Y ahí tú tienes que poner el DNS de Amazon. Claro. Dice, si yo no encuentro, dice, un nombre, ¿a quién se lo podría preguntar? Y eso significa que va a quedar como secundario ese DNS de Amazon. ¿Ya? Y lo ponemos acá. Si era 162.3102. Y le da, ok, dice que existe. Check, está. O sea, si uno pone, no sé, otra IP y no es... No es un DNS, no te lo va a validar. Ya, dice, ok, perfecto. Lo va a buscar y pasó. Listo. Ahí dice que si yo no encuentro un nombre, se lo va a reenviar a ese servidor para que haga la pregunta. Listo. Ya. Ahora se crea la zona de tipo forward, ¿cierto? Falta la otra zona que se hace en modo reverse, abajito. ¿Ya? Forward y reverse, ¿qué significan? Forward es crear un nombre que se va a asociar a una IP. Y reverse es lo inverso, una IP que se va a asociar a un nombre. Por ejemplo, un forward sería www.google.com, que apunta a la dirección 8.8.8 de Google. ¿Ya? Y reverse sería 8.8.8, que apunta a www.google.com. Entonces, el forward es preguntar por un nombre que me diga dónde está una dirección IP. Y el reverse es preguntarle a una dirección IP dónde está el nombre asociado. ¿Ya? La resolución la hace de manera interna entonces. Exacto. Ya tengo el forward que lo hicimos. Ahora vamos a crear el reverse. Clic derecho, nueva zona en el reverse. Bienvenido a nueva zona. Zona primaria, porque así comienza, es punto local, por eso se llama zona primaria. Cuando creemos otras zonas van a ser de tipo secundaria, ¿cierto? Los .net, los .cl y todos los demás que tú quieras crear. Pero siempre el punto local es primario. Esto se hace una vez en la vida en un DNS, esta configuración. Con IPv4, vamos a trabajar con IPv4. Y aquí me pregunta el segmento de red. Y lo que tienes que asignar acá son los 3 primeros octetos, ¿cierto? De la dirección IP del DNS. Los 3 primeros octetos de tu dirección IP. ¿Ya? De tu dirección IP. Tus 3 primeros octetos. ¿Ya? En mi caso sería 172, 31, 62. Tus 3 primeros octetos. ¿Ya? ¿Cómo? Esa es la famosa trama, ¿sí? No son los octetos. Las tramas son las direcciones MAC. Una trama. Las tramas son las MAC de origen y MAC destino en una red. Eso es una trama. Y trabajan a nivel de switch. Cuando una tarjeta de red se quiere comunicar con otra en la misma red local, se buscan por tramas. ¿Qué significa? La MAC origen a la MAC destino. ¿Desde dónde hacia dónde va el tráfico? ¿Y quién guarda esa trama? El switch. Eso es una trama. Cuando hablamos de IP origen y destino, hablamos de paquetes IP. Esa parte del Y los router. 172 al 30 y tanto, ¿cómo se llama? Los tres octetos, Oh, ¿no? son los 3 octetos, nada más. Los 3 octetos de la red. Ya, los 3 octetos. Octetos, un octeto, dos octetos, 3 octetos. Que en binario son 8 bits, 8 bits, 8 bits. Cada octeto tiene 8 bits. Ya. Los 3 octetos, de la misma dirección mía. Porque el servidor interno es la pregunta que estamos haciendo, ¿cierto? Listo. Listo, corroboro. Siguiente. Me crea el archivo inverso, ¿te fijas? Ok. Y nuevamente dice preguntar por actualizaciones si yo no estoy disponible. Y estaríamos.
¿Qué falta ahora? Lo último, con esto terminamos. Se creó el dominio local y ahora tenemos que hacer lo que planteamos al principio. Esto. Que el servidor ya no se llame ns1, sino que se llame ns1.novel.local, que es el dominio que acabamos de crear. ¿Ya? Y esto que sea el nombre de la misma máquina. Para que terminemos. Entonces, ahora, ¿qué viene? Viene lo siguiente. Viene lo siguiente y con esto le damos fin al ejercicio. No, para la casa, al forward que hicimos al principio, forward al dominio, ¿sí? Y aquí vamos a crear un new host. Aquí, nuevo host, mira. New host, ahí abajito. El host es el nombre del equipo. Y fíjate lo que hago aquí, mira. Cuando yo creo el host ns1, ¿qué empieza a crear como estructura? Nombre. El nombre. Cuando pregunte por esto, debe apuntarme a mí mismo. Por lo tanto, ahí va la IP del servidor. Ah, usted colocó el NS1 nomás y le rellenó al tiro con el dominio. Sí, mira, mira. Porque ya estaba creado, claro. Ahí está el nombre. Nombre padre, que así se llama la máquina, No, sí. perfecto. El nombre de la máquina. Nombre de búsqueda, con dominio incluido, y la IP de la máquina. O sea, eso es igual a eso. ¿Ya? Desmarco la casilla que dice crear puntero porque lo vamos a hacer a manito. Ahí asignó el IP del servidor, ¿se por eso? Es el mío, estamos haciendo un dominio local, acuérdate. Dominio local, él se está haciendo a sí mismo. A sí mismo, a la IP privada. Desmarco la casilla que dice crear puntero. Añado host. Down. Ahí está el nombre con el IP. Voy al reverse ahora bajito. Y ahora, en el reverse, creo el puntero, nuevo puntero. Ya hago al revés, es la IP al nombre. Nuevo puntero. Ya, nuevo puntero. New pointer. Tiene que poner el último octeto de tu dirección IP. Mira, Y abajo el nombre. y abajo busco y me busco. Mira, me busco, forward, dominio, nombre de máquina, hasta que encuentro el NS1. Y ahí está, IP a nombre. Al revés. Estas son la IP que, por ejemplo, cuando uno las quiere registrar en Cloud DNS, se pone en esa IP. Ahí está. ¿Viste? Me asocié. Me pregunto por nombre IP y abajo me pregunto por IP a nombre. Ya. Y la última configuración. Ya estando el host y el reverse, y con esto ya apagamos la máquina, arriba aparece un documento que dice zona de autorización o Start of Authority, SOA. ¿No? SOA, dice SOA. Eso. SOA. Clic derecho, propiedades. Para que no salga tan cara la cuenta. Y configuramos la zona de autoridad. Primero, donde dice Primary Server, aparece el nombre, pero le falta la otra parte. Dice NS1 en Primary Server, pero le falta la otra estructura. Lo buscas en Browse, Lo mismo. te buscas, forward, hasta que te encuentras, y mira, ahí aparece el nombre completo. ¿Sí? En tiempo de refresco lo bajas a 1 y de intervalo a 1, que son los tiempos que si él no encuentra un nombre, ¿cierto? Y pasa ese umbral, le tiene que preguntar a otro servidor DNS. 15 minutos mucho, ¿cierto? Mucho con la respuesta. Lo bajamos a 1. Vamos a hacer 15 minutos esperando. Buscando, claro, hasta que encuentren, no. Ya. 1. Después me voy a la pestaña que dice Name Server. Dice desconocido, IP desconocida, unknown. ¿Cierto? Dice unknown. Ah, sí. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahí? Pinchar, editar, resolver y que te muestre tu IP. Y le damos a OK. OK. Aplicamos.
Aplicamos. ¿Ya? Después, en zona de transferencia, le decimos que pregunte a cualquier servidor, to any server, a cualquiera. Es decir, si ya el otro que asignamos no encuentra un nombre, le siga preguntando a otros superiores. Aplicar. Y terminamos en wins. Y en wins nos agregamos nosotros. Nuestra IP. El servicio win es un servicio secundario DNS. Después si se cae el primero. Que en vez de buscarte por IP, te busca por nombre de máquina, como se llama la máquina. Por el nombre real del equipo. El computer name te busca. Si no funciona el DNS, te busca por nombre de equipo. Por eso nosotros en un entorno de red Windows, cuando tú buscas equipos de red, los buscas por el nombre, ¿cierto? En el entorno de red, para eso es. Y el último, listo. Por eso añado y estaría listo. Ya. Lista la zona de autoridad, nos vamos reverse y hacemos lo mismo con el archivo SOA, que también tiene un archivo SOA. Estamos casi ya en la que más va a terminar. Reverse, zona de autoridad, properties. Y hacemos lo mismo, acuérdate, los tiempos, ¿a cuánto lo bajaste? A 1, aplicar. Primary server, falta el nombre del dominio, lo busco ahí. Browse, ns1, forward, nube, ns1 y aplico hasta que encontró el nombre completo. Que lo que estoy diciendo que va a resolver ahí, ¿no? Que va a resolverse con el nombre, ya no se va a llamar la máquina ns1, sino que ns1 nube.local, así se llama el computador ahora. Ah, ya. Ya, listo. Vamos ahora a name server, aparece desconocido, lo mismo, ¿te acuerdas? Editar, resolver y que aparezca tu IP. La que aparece en rojo es la IPv6. Pero nosotros cuando creamos el DNS le dijimos que vamos a trabajar solamente con IPv4. ¿Ya? Ok. Zona de transferencia a todos los servidores. Join server. Ya. Estaríamos listos. El WINS acá no se configura en la segunda parte. No es necesario. Ya, ahora vamos a revisar y vamos a ver qué deberíamos cambiar. ¿Qué deberíamos tener en la tarjeta de red del server? ¿Cómo debería quedar la configuración DNS? Ah, tiene que invertir el DNS. El orden, claro, exactamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar nuestro orden DNS. Eso significa que nosotros tenemos que quedar como primera opción, Y el exacto, secundario. y el otro quedar como segunda. Eso. Ahora cambiamos el orden. Nosotros somos el principal y el otro DNS es el secundario. Y ahora guardo. Ok, o sea, le doy OK. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Seguro? Sí, estamos listos. Esto, sí, estamos ok. 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 Ah, falta algo más. La tarjeta de red. En Advance, antes de OK, falta agregarnos como WinSight. ¿Qué opción es eso? En la Advance site. Porque aparecemos como DNS, mira, quedó la IP de la máscara, aparece el DNS en el orden que corresponda, nosotros primero, el otro segundo, ¿te fijas? Y nos falta agregarnos nuevamente como Wins. Y ahora estamos listos. Ahora por fin. Este es el trabajo largo. Después apuntar los dominios es nada, ¿por cierto? Porque tenemos la parte difícil de la implementación. Tú, si tú eres el Wins. Tú eres el Wins. Y añado. Añado. Ok.
ok, close, cerrar, cerrar, y volvemos por última vez a la pestaña de administración de roles. Ya vamos a cerrar aquí, para añadir el último rol o característica que es el wins, que es una característica, con eso ya le damos por finalizado. Wins, que es el rol secundario. Añado rol, siguiente, siguiente. No está dentro de los roles, así que me salto siguiente. Y está en las características. Y ahí dice Wins Server. Wins Server. Windows Internet Name Service. Es un protocolo como DNS, pero lo creó Microsoft. Es para eso. Cuando no existía DNS se usaba ese. Ya, nada, pues, listo. Y se termina y se instala. Nada más. Ahora, lo que debo abrir es una terminal, un CMD en el mismo servidor, y hacer un NSLOOKUP para ver cómo quedó la configuración. Ese es el salto, ¿cierto? No, para ver mi DNS, los tracer. Bien. Voy a ver mi función DNS. Muéstreme quién es el DNS. Eso es lo que hago, el NSLOOKUP. Muéstreme quién es el DNS. Sí. Entonces cuando termino ahí, muéstreme el DNS. ¿Y cómo lo hago? En el mismo servidor, abro una terminal, ¿cierto? Mira. Ese comando lo que hace es mostrar el DNS, ¿cierto? Claro, ¿quién es el DNS que tengo configurado? Mira, NSLOOKUP. ¿Ya? Claro. Ya estoy. Entonces dice que el servidor DNS de esta organización soy yo y así me llamo. ¿Habían hecho el DNS de esa forma? No. Ya. Por ejemplo, si le hago eso en un equipo que está dentro de la... Me va a mostrar dentro del DNS que está ese equipo. Si yo le pongo, por ejemplo, mira, ahora a un Windows, le pongo como DNS la IP pública de ese Windows Server, a él le va a aparecer esa información. Porque él le va a resolver a un servidor en la nube. ¿Ya? De hecho, si no lo tiran a un equipo del dominio, deberíamos mostrarte Claro. el servidor de dominio. Si estamos en el mismo Amazon, y ejecuto en ese lookup, debo poner la IP privada del DNS, ¿cierto? Si estoy fuera de Amazon, la IP pública del DNS para que resuelva. ¿Estamos, chiquillos? Ahí estaría listo.